Hola, bienvenidos a este nuevo video. Uno de los temas más llamativos es sin duda el atentado del 11 de septiembre de 2001, ya que millones de personas en el mundo han dicho que esto solo fue algo planeado por el mismo gobierno, en ese entonces, presidente Bush. Obviamente, todo con el plan de enriquecerse. Lo más lamentable de esto es que por una ambición miles de personas murieran. Quizá algunos no conozcan lo que pasó ese día, por lo que en esta ocasión hablaremos de esto, tomando en cuenta la opinión de investigadores que dieron su punto de vista sobre este hecho. El World Trade Center fue una urbanización neoyorquina del pleno centro de Manhattan, formada por 7 edificios, entre los cuales estaban las famosas Torres Gemelas de Nueva York, de 110 pisos y 417 metros de altura. El 11 de septiembre de 2001 sufrieron el mayor atentado terrorista de la historia, cuando 2 aviones de pasajeros fueron secuestrados y en sendos actos suicidas colisionaron con ambas torres que se incendiaron para acabar colapsándose por su propio peso. Por los temblores del derrumbamiento, cayeron otros 3 edificios del World Trade Center, dejando a los 2 restantes parcialmente derribados. También cayeron otros edificios colindantes y varios más resultaron seriamente dañados. El desastre provocó la muerte de cerca de 3,000 personas. Otro avión secuestrado fue estrellado el mismo fatídico día contra el Pentágono, el centro militar en Washington, provocando cerca de 200 muertos. Un cuarto avión, que se dirigía supuestamente a la Casa Blanca, cayó en el bosque gracias a la oposición de los pasajeros del mismo, pero no hubo supervivientes. El terrorífico atentado fue aparentemente obra de un extremista islámico, el millonario saudí Bin Laden, afincado en Afganistán, que aseguró que en Estados Unidos no podrían vivir tranquilos mientras no pudieran vivir en paz los palestinos por culpa del apoyo de Estados Unidos a la opresión de Israel contra los palestinos. Millones de personas en el mundo han visto el atentado como una crítica al sistema de vida abusivo de los países ricos, con Estados Unidos a la cabeza, y especialmente al sentimiento de superioridad de ese país. Muchas voces dentro y fuera de Estados Unidos se han alzado para condenar todo tipo de atentados terroristas, pero también para pedir justicia y no venganza, pues los bombardeos de Estados Unidos sobre Afganistán en respuesta a los atentados provocaron más injusticia y más muertes de inocentes. Ahora bien, esto es lo que aparentemente pasó, pues luego de los atentados en Estados Unidos surgieron numerosas evidencias que desmontaron la versión oficial de los hechos. El 11 de septiembre de 2001 es recordado en el mundo como el día del ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos, pero más allá de saber que estos 2 enormes rascacielos fueron derribados, no se tienen datos certeros de lo que ahí ocurrió, y es que luego de que el gobierno presentara la versión oficial, varios expertos y estudiosos han desmontado esa información. El gobierno de George Bush aseguró que el ataque fue un atentado terrorista y lo atribuyó al grupo extremista afgano Al-Qaeda, liderado en aquel entonces por Osama Bin Laden. Pero ¿por qué poco a poco el relato oficial se hizo menos creíble? Luego de que se conociera la verdad vista desde los ojos de Bush y sus secuaces, varios investigadores y analistas descubrieron algunas inconsistencias y disparidades entre la información ofrecida y los hechos del 11 de septiembre. A pesar de la gran cantidad de interpretaciones que se le ha dado al ataque de las Torres Gemelas, en la gran mayoría de ellas coinciden en que se trató de un autoataque pensado por la cabeza estadounidense, con el propósito de justificar los bombardeos a naciones autónomas como Irak y Afganistán, apoderarse de los recursos de esos países y enriquecerse a través del negocio de la defensa. Lo que se supo después del ataque es que antes de que los Bush se instauraran en la presidencia de Estados Unidos, ya se sabía de sus negocios con los Bin Laden, pero luego del ataque terrorista, investigadores revelaron mucha información sobre las grandes inversiones de ambas familias en diferentes empresas, mayormente dedicadas a la extracción y procesamiento del petróleo. En el documental Fahrenheit 9/11, se reveló que los Bush y los Bin Laden tenían inversiones en The Carlyle Group, una empresa que ganó mucho dinero luego del 11 de septiembre por tener uno de los mayores contratos en defensa de Estados Unidos. Este material audiovisual revela que si el país norteamericano incrementaba su defensa, la familia Bin Laden ganaba a través de esta empresa. Además detallaba que en aquel momento las inversiones de los saudíes en Estados Unidos se ubicaban cerca de los 860,000 millones de dólares, lo que significa que eran dueños de aproximadamente el 6% de ese país.
El mismo día del ataque a las Torres Gemelas se registró también otro atentado, en el que un supuesto tercer avión, también de American Airlines, impactó contra el Pentágono. Sin embargo, según varios analistas, entre ellos el periodista Mason, aseguran que es imposible que esto haya ocurrido, entre otras cosas, por la pequeña dimensión del agujero en el edificio y por la precisión de impactar justo en una zona en que estaba en construcción. Para muchos investigadores, resulta difícil creer que el edificio más custodiado de Estados Unidos fuese atacado, casi 80 minutos después de realizado el ataque a las torres. Es decir, que las fuerzas de seguridad debían estar altamente prevenidas en todo el país. También hay acciones incongruentes, ya que muchos defendieron a Bush ante las acusaciones de autoatentado, y los ciudadanos mostraban su apoyo y confianza en el entonces presidente. Pero ¿cómo se podía explicar que cuando la aviación civil de Estados Unidos cerró todos los aeropuertos y canceló todos los vuelos comerciales, solo se le permitió volar a la familia Bin Laden y a un grupo de saudíes? Pues según los procedimientos normales, en casos como este, la primera acción por parte de Estados Unidos era restringirle la salida del país a quienes de una manera u otra tuviesen relación con el responsable del ataque, pero sin embargo, esto no ocurrió. Otro cuestionamiento que muchos hicieron sobre este caso es el inexplicable bombardeo a Irak. En Fahrenheit 9/11 se pueden escuchar las declaraciones del entonces encargado de la Oficina Antiterrorista de Estados Unidos, Richard Clarke, en las que indica que recibió órdenes precisas de Bush para que presentara en el informe posterior al 11 de septiembre que detrás de todo estaba el país árabe. Clarke precisó que cuando preguntó sobre el plan de respuesta a Al-Qaeda, la orden fue atacar a Irak, pese a que el grupo insurgente se encontraba en Afganistán. 4 semanas después, el entonces presidente aseguró que Irak estaba escondiendo a Bin Laden. Estados Unidos solo envió a 11,000 soldados a Afganistán, lo que según Clarke es una burla, porque había más agentes en Manhattan que en la nación base del grupo de extremistas que los atacó. Basado en la ley antiterrorismo, el 11 de marzo de 2003, Bush concreta el ataque a Irak, una nación que nunca había arremetido contra Estados Unidos. Bajo la excusa de esta ley, las fuerzas militares norteamericanas se impusieron en Afganistán e Irak, donde sus continuos bombardeos acabaron con la vida de millones de personas. También dentro de estas incongruencias hay demasiadas casualidades. Philip Marshall, un expiloto de la CIA y la DEA, fue uno de los estudiosos del caso, quien en su libro La Gran Impostura desmonta completamente la versión oficial y se suma a la teoría de que todo fue una conspiración interna para provocar y justificar los cambios y ataques a otras naciones. Años después, fue encontrado misteriosamente sin vida en su casa, junto a sus hijos y su perro. Las autoridades informaron que el expiloto mató a su familia y a su mascota, y luego se suicidó. Pero ¿cómo esta persona iba a ser capaz de esto, cuando llevaba una vida totalmente normal? Y justamente, todo pasó después de estar publicado su libro. Lo mismo pasó con Rob Simon, David Carr y Ned Colt, 3 periodistas que elaboraron un documental sobre la implicación del gobierno de Estados Unidos en el ataque contra las Torres Gemelas y que murieron por motivos diferentes, pero extrañamente los 3 acontecimientos ocurrieron en una misma semana. Expertos aseguran que los hechos de ese día beneficiaron a los comerciantes involucrados, no solo en el negocio de la defensa, sino de las mismas aerolíneas. Pocos días antes del 11 de septiembre, se dio la venta extraordinaria de las acciones de 2 compañías, American Airlines y United Airlines, las 2 aerolíneas dueñas de los aviones estrellados. Además, el dueño del complejo de edificios del World Trade Center, Larry Silverstein, recibió $7,000 millones por los seguros de las torres. Las acciones militares ordenadas por el expresidente Bush como respuesta a los atentados le trajeron grandes beneficios económicos a Estados Unidos y a sus representantes. En el año 2003, las acciones del expresidente Dick Cheney de la petrolera habían subido hasta un 3,000%. En fin, esto es solo algo de lo que se ha dicho de este hecho. Sin duda, esto es claramente un autoatentado, ya que incluso en el lugar en el que cayeron las Torres Gemelas se encontraron explosivos. Testigos afirman que antes del colapso se escucharon explosivos.
También se dice que el avión que se estrelló en la segunda torre no tenía ventanas a los costados, por lo que se sospecha que no era un avión comercial, y de los más comentados es la forma en la que se desmoronaron las torres. La estructura del edificio 7 se desmoronó sobre sí misma, tal y como sucede en las demoliciones controladas. Incluso el agujero provocado por el avión que se estrelló en la sede del Pentágono era de pocas proporciones, y la zona del impacto coincidentemente estaba vacía y en remodelación. Muchos afirman que es casi imposible que un avión se estrellara en el edificio más custodiado del mundo, y siendo Estados Unidos una de las grandes potencias del mundo. Uno de los hechos más extraños es que una empresa de mensajería electrónica haya recibido mensajes anónimos que alertaban sobre los ataques al World Trade Center 2 horas antes de los hechos. Como dije anteriormente, es increíble que por una ambición de poder, miles de personas inocentes hayan perdido la vida. La última palabra la tiene cada uno de ustedes: terrorismo o conspiración. Si te gustó este video, compártelo y déjanos un comentario para saber tu opinión. Checa nuestro contenido, ya que dentro de este canal hay más videos con temas de gran interés, y apóyanos suscribiéndote a este canal.